Bueno, vamos a continuar con nuestra clase. Hemos avanzado ya órganos que hay en la cavidad abdominal y órganos que se encuentran cubiertos por el peritoneo. A esos órganos nosotros los denominamos órganos intraperitoneales, es decir, están envueltos o cubiertos por el peritoneo. Entre los órganos peritoneales o intraperitoneales se encuentra el hígado. El hígado está cubierto por el peritoneo, pero hay una zona que no cubre el peritoneo, que no cubre al hígado. Es la zona posterior, la parte posterior del hígado. Es la zona desnuda del hígado. El vaso también es un órgano intraperitoneal, el estómago, la parte superior del duodeno, el yeyuno y el ilium, el colon transverso, el colon sigmoide y la parte superior del recto. Pero hay órganos que están detrás del peritoneo, no están siendo cubiertas por el peritoneo. Se llaman órganos retroperitoneales. Entre ellos encontramos la porción descendente, inferior y ascendente del duodeno, la cabeza y cuello y cuerpo del páncreas, la cara posterior del colon ascendente y colon descendente, junto con las flexuras cólicas y el recto. Una parte del hígado, hemos nombrado al hígado la parte posterior, la zona desnuda del hígado, ¿no es cierto? Glándulas suprarrenales, riñones y uréteres. También órganos vasculares como la arteria aorta abdominal, la vena cava inferior. Y órganos osteoarticulares, musculares, perdón, como los cuerpos vertebrales, músculo psoas mayor, el músculo ilíaco, el músculo cuadrado lumbar, músculo diafragma, huesos de la pelvis y sus articulaciones. Entonces, esos son órganos retroperitoneales. Y de ellos vamos a hablar hoy, como sé de los riñones, de los uréteres, es decir, de las vías urinarias. Los riñones. Riñones son dos órganos, dos glándulas localizadas en la región abdominal posterior, es decir, en la región lumbar. Entonces ya más o menos ya vemos la localización de los riñones. Cuando hay un dolor renal, puede ser por un cálculo renal, el dolor es en la parte posterior, al lado de la columna lumbar. A ese nivel se encuentran los riñones. Estos órganos se apoyan sobre la pared abdominal posterior, posteriores al peritoneo, son retroperitoneales. A la derecha y a la izquierda de la columna vertebral lumbar. Estos tienen la función principalmente de la elaboración de la orina. La orina, que es importante, a través de la orina se eliminan productos de desecho. También los riñones elaboran hormonas que controlan la presión arterial, como ser la renina. Elaboran la eritropoyetina también, que es otra hormona que controla la elaboración o la producción de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos que se producen en la médula ósea de los huesos largos. La eritropoyetina estimula la médula ósea para la formación de glóbulos rojos. Esas son las importantes funciones de los riñones.
principalmente la elaboración de la orina, con el filtrado glomerular, la reabsorción tubular y la excreción tubular. Esas son las tres etapas para la elaboración de la orina. Los riñones tienen la forma de una judía. Dimensiones y peso: 12 centímetros de longitud, 6 centímetros de ancho, 3 centímetros de espesor. En el hombre pesa 140 gramos y en la mujer 125. De color rojo amarronado. Su consistencia es firme y su parénquima muy resistente. Esas son consideraciones generales de los riñones, ¿no? Entonces vemos aquí ya el riñón del lado izquierdo, el riñón del lado derecho, y vean cómo el riñón del lado derecho es un poco más bajo que del lado izquierdo, porque ya vemos una sombra ahí en la parte superior del riñón derecho, que es el hígado, ¿no? Entonces el peso del hígado o el hígado prácticamente está bajando o descendiendo un poco el riñón derecho. Es más bajo que el izquierdo. Recuerdan que en el lóbulo derecho del hígado se encuentra lóbulo derecho se encuentra la impresión renal. Entonces, en relación con el hígado, ¿no? Localizado a ambos lados de la región lumbar. En la parte media pasan la vena cava inferior, la arteria aorta abdominal, ya suministrándole las arterias renales, renal izquierda para el riñón izquierdo, la arteria renal derecha para el riñón derecho, y quien recoge la sangre, afluentes de la vena cava inferior, son las venas renales. Vena renal derecha, que es más corta. La vena renal izquierda tiene que cruzar prácticamente la línea media, porque la vena cava está más en el lado derecho, la cava inferior, por lo tanto la vena renal izquierda es más larga. Inclusive en ella desembocan las venas testiculares o venas ováricas, ¿no? En el lado izquierdo, a nivel de la vena renal izquierda. Después pasan, recuerdan también que aquí hay una pinza, ¿no? La pinza aortomesentérica. Por esa pinza pasa la vena renal izquierda para desembocar en la vena cava inferior. ¿Cuáles son los medios de fijación? La cápsula adiposa del riñón y la fascia renal, que es la envoltura fibrosa perirrenal. Esos son los medios de fijación de los riñones. En la configuración externa tenemos el riñón o los riñones tienen una cara posterior, una cara anterior, un borde lateral, un borde medial, un extremo superior e inferior. La cara posterior tiene dos segmentos, uno diafragmático y otro lumbar. La lumbar, comprendido en la fosa lumbar, o se sitúa en la fosa lumbar, que está esta fosa lumbar comprendida entre la columna vertebral y la duodécima costilla con la cresta ilíaca. Esa es la fosa lumbar. Y la cara anterior del riñón derecho, en relación con la flexura cólica derecha, el lóbulo derecho del hígado tiene la impresión cólica. Entonces, en relación con la flexura cólica derecha o ángulo hepático, ¿no? Con la porción descendente del duodeno también y el hígado, ¿no? El riñón izquierdo tiene tres segmentos, uno superior o supracólico, en relación con el vaso, páncreas y estómago,
un segmento medio ocólico en relación con el colon transverso, y tiene un segmento inferior o subcólico en relación con las asas intestinales. El borde lateral del riñón derecho en relación con el hígado, el riñón izquierdo con el vaso y colon descendente. Y el borde medial, que es cóncavo, en relación con el borde lateral, que es convexo. El borde medial es cóncavo, ahí se encuentra una zona que se llama ilio renal. Ya saben, algunos órganos tienen ilio, como por ejemplo el ilio hepático, ilio pulmonar, aquí en este caso el ilio renal, hay el ilio esplénico. Es por donde ingresan los vasos sanguíneos, estructuras vasculares como arterias, como venas, nervios, linfáticos a los órganos, ¿no? Esa es la zona del ilio. Y en este caso el ilio renal, la arteria renal, las venas renales, salen los uréteres de los riñones y linfáticos, ¿no? Configuración externa y relaciones en la extremidad o polo inferior o extremidad inferior. A la derecha, en relación con la lumbar 3, y a la izquierda con el disco entre lumbar 2 y lumbar 3. Esta extremidad inferior está situada a 4 centímetros superior a la cresta ilíaca derecha y 5 centímetros a la izquierda. Recordemos, el riñón derecho es más bajo, ¿no? El riñón derecho es más inferior por la presión que el hígado ejerce sobre él. Y el riñón está inclinado de un extremo a otro, se halla a 4 centímetros de la línea media superiormente e inferiormente está más separado a 6 centímetros. Ya el polo superior es donde se asientan las glándulas suprarrenales y el vaso. El vaso tiene una cara visceral. En la cara visceral hay una impresión o una cara que se llama impresión o cara renal. Entonces, en relación con el riñón izquierdo, ¿no? Riñón derecho se sitúa en el disco intervertebral entre T11 y T12, y el riñón izquierdo en T11, ¿no? Eso es el polo superior, la relación con las vértebras, ¿no? Entonces aquí mostramos el riñón del lado izquierdo, el riñón del lado derecho, su cara anterior, por detrás de la cara posterior, polo superior o extremo superior, polo inferior o extremo inferior, borde convexo, el borde cóncavo donde se encuentra el ilio renal. El ilio renal compuesto por la vena renal, la arteria renal, los uréteres y estructuras linfáticas. Aquí del lado izquierdo también, la cara posterior del riñón izquierdo, la zona del ilio renal. ¿Cómo es la configuración interna del hígado? El hígado, perdón, del riñón. Los riñones están en un corte. Si hacemos un corte, internamente los riñones se encuentran divididos en dos porciones, una porción que es la médula renal y otra porción que se llama región periférica, ¿no? Entonces, la médula renal es esta de aquí. La médula renal, si retiramos todas las estructuras que hay en la médula renal, vamos a encontrar una superficie, un espacio denominado pelvis renal.
el seno renal, perdón, el seno renal. El seno renal es una cavidad o bolsa o espacio cuya abertura o vértice coincide con el hilio renal. ¿Qué contiene el seno renal? Contiene vasos sanguíneos, nervios, cálices mayores, cálices menores. Entonces son orificios también llamados cálices, ¿no? Y papilas renales. Aquí están las papilas renales. Son salientes cónicas que se encuentran a nivel del seno renal, papilas renales. Y esta es la zona periférica del parénquima renal, donde vamos a encontrar las pirámides renales. Aquí encontramos una zona llamada pirámides renales y otra zona intermedia entre las pirámides es la columna renal, las columnas renales. Muy bien. Entonces, la médula renal y la zona periférica, la corteza renal. La corteza renal. ¿Cuáles son los conductos excretores de los riñones? Conductos excretores comienzan en el seno renal, que es la cavidad o espacio. Presenta tubos cortos llamados cálices renales menores. Aquí vemos los cálices renales menores. Estos cálices renales menores, aquí en la imagen inferior, estos son los cálices renales menores, van a desembocar en los cálices renales mayores. Estos son los mayores, que generalmente son de 3 a 4. Vean, aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro. En realidad hay varios tipos de cálices. Los cálices mayores se reúnen entre sí y van a formar la pelvis renal donde emerge el uréter. Entonces los cálices menores forman los cálices mayores y los cálices mayores forman la pelvis renal y de la pelvis renal nacen los uréteres. Esta es la zona de la pelvis renal. ¿Y cuál es la irrigación y la inervación de los riñones? Las arterias renales son ramas de la aorta, una izquierda y otra derecha, son las encargadas de llevar la nutrición a los riñones. Quien se encarga de recoger la sangre son las venas renales, que son dos, una izquierda y otra derecha, que son afluentes de la vena cava inferior. La vena renal izquierda recibe de la vena adrenal y gonadal, es decir, de la ovárica o espermática en el hombre, ¿no? Mientras que la vena adrenal y gonadal derecha desemboca directamente en la vena cava inferior. La inervación son los nervios que acompañan a las arterias, en este caso es el plexo renal. Uréter o uréteres son dos conductos que se originan de los riñones. Nacen de la pelvis renal, de dirección de los uréteres oblicua, inferior y medialmente. Ya que los dos uréteres que distan entre sí 7 a 8 centímetros en su origen, se hallan separados tan solo 2 centímetros en su terminación. Miden 25 centímetros de longitud. Se inician en la pelvis renal y terminan en la vejiga urinaria. Los uréteres tienen 4 porciones
porción abdominal, ilíaca, pélvica e intramural. La abdominal se encuentra en el abdomen, donde la arteria testicular u ovárica cruza el urétero a la altura de la tercera vértebra lumbar. La vena correspondiente, que a la izquierda desemboca en la vena renal, pasa anterior y muy superior a este conducto en la proximidad del pedículo. La porción ilíaca, ya cuando se introducen los uréteres a las arterias o se relacionan con las arterias ilíacas, los uréteres pasan anteriormente a las arterias, a los vasos ilíacos. La porción pélvica ya es en la pelvis, los uréteres en la pelvis, y la porción intramural cuando los uréteres desembocan en la vejiga urinaria. Esas son las 4 porciones de los uréteres. La irrigación y la inervación de los uréteres y de los riñones, una parte de los riñones, los cálices renales y la pelvis renal. Proceden de la arteria renal, la arteria de los uréteres, la parte superior, la porción abdominal de la arteria renal, la arteria testicular u ovárica, también irrigan estas porciones, ya porción ilíaca y pélvica, y la porción vesical de la arteria ilíaca común o ilíaca primitiva, ¿no? La arteria del conducto deferente en el hombre y la arteria uterina en la mujer. También irrigan a los uréteres. Los nervios que acompañan a las arterias proceden de los plexos renales, testicular e hipogástrico inferior. Y la vejiga urinaria, ¿qué es la vejiga urinaria? Es un reservorio de la orina. La orina se forma en los riñones, pero a través de los uréteres desembocan o llegan a la orina a la vejiga urinaria. Y por lo tanto es el reservorio de orina. ¿Dónde se sitúa la vejiga urinaria? En el hombre está superiormente al recto y a las vesículas seminales. En la mujer está situado superiormente al suelo de la pelvis y anteriormente al útero y a la vagina. La capacidad fisiológica de la vejiga varía entre 150 a 500 centímetros cúbicos. Es decir, la capacidad cuando la persona ya es llamado a orinar, hay el estímulo de la micción, es de 150 a 500. Es decir, tenemos hasta medio litro y ya tenemos el reflejo de la micción. La capacidad máxima puede llegar a alcanzar entre 2 a 3 litros. Es mayor la capacidad en la mujer, la vejiga urinaria de almacenar la orina. Mayor capacidad tiene la mujer. Después ya se contrae, la orina tiene un músculo, se llama músculo detrusor en su composición, las capas que tiene la orina, la vejiga es la capa mucosa, la submucosa y la muscular y serosa, ¿no? La muscular es el músculo detrusor. Músculo detrusor. Cuando la vejiga urinaria está vacía, la configuración externa, distinguimos una cara superior, una cara anterior e inferior, posterior e inferior o fondo de la vejiga y 2 bordes laterales, un borde posterior y 3 ángulos. La cara superior es cóncava superiormente, tapizada en toda su extensión por el peritoneo. Se relaciona la cara superior con las asas intestinales, el colon sigmoide, en la mujer con el cuerpo del útero y los ligamentos anchos del útero. La cara anterior inferior
es convexa, unida a la pared anterior de la pelvis por medio de dos fuertes haces fibrosos y musculares lisos denominados ligamentos puboprostático en el hombre y el ligamento pubovesical en la mujer. Hay un espacio que se llama espacio retropúbico de Rexius, que está prácticamente lleno de tejido celular laxo. Es decir, entre la vejiga urinaria y el pubis se encuentra el espacio retropúbico de Rexius. Que la vejiga urinaria, vean que está justamente por detrás del pubis. Esto es el pubis y aquí está la vejiga urinaria. Y aquí está saliendo prácticamente el uréter de la vejiga urinaria. Son los ligamentos, ¿no? Ligamentos que unen la vejiga al pubis. Ya la vejiga urinaria en el hombre va a estar en relación con el recto en la parte posterior. Va a formar un espacio, el espacio recto vesical o fondo de saco de Douglas, que es la parte inferior del peritoneo prácticamente. En la mujer, este espacio no está entre la vejiga y el recto. Este espacio está entre el útero y el recto. Es el espacio útero-rectal en relación con el recto, o fondo de saco de Douglas. La cara posterior inferior o fondo de la vejiga es donde internamente se encuentra el orificio de la uretra, el orificio interno de la uretra. Entonces aquí encontramos la vejiga urinaria, por debajo está en este caso la próstata, esta cara posterior inferior se relaciona con la próstata y con las vesículas seminales, ya que las vesículas seminales que forman parte de del aparato sexual masculino. Y aquí la llegada en esta cara posterior inferior de los uréteres derecho y los uréteres izquierdo para desembocar en la vejiga urinaria. Esta cara posterior inferior o fondo de la vejiga está en relación en su tercio superior con el cuello del útero. En todo el resto de su extensión descansa sobre la vagina. Y la configuración interna, en la mucosa prácticamente de la vejiga urinaria, presenta tres orificios, uno anterior y medio es el orificio interno de la uretra, que coincide con el cuello de la vejiga urinaria, y los otros dos laterales son los orificios de los uréteres. Esos tres orificios ocupan los tres ángulos de un triángulo denominado trígono vesical. El trígono vesical, entonces, por los orificios, la llegada de los dos uréteres y el orificio interno de la uretra. Esos van a formar el trígono vesical. Irrigación de la vejiga. Tenemos la arteria vesical inferior, rama de la ilíaca interna, arteria rectal media, arteria vesical anterior, rama de la pudenda interna, arteria del conducto deferente en el hombre y por las arterias uterina y vaginal en la mujer, las arterias vesicales superiores que nacen de la obturatriz y de la porción permeable de la umbilical. Y la inervación, nervios sacros, sacro 3, sacro 4, el plexo hipogástrico inferior que aporta también fibras del simpático. En realidad la vejiga urinaria tiene una inervación voluntaria e involuntaria.
Y lo que continúa a la vejiga urinaria es la uretra. Lo que continúa a la vejiga urinaria es la uretra. La uretra tiene 3 porciones en el hombre. La porción prostática localizada a nivel de la próstata. Aquí está la próstata. Esta es la vejiga urinaria. Ahí la porción prostática. Porción membranosa. Esas dos porciones, prostática y membranosa, son porciones posteriores de la uretra. Y hay una porción anterior, que es la uretra esponjosa o uretra peniana, que se localiza en el pene a nivel de los cuerpos esponjosos. Por eso se llama porción esponjosa de la uretra. La uretra mide, cuando el pene está flácido, 16 centímetros de longitud, 25 a 30 milímetros se encuentran en la porción prostática, 12 milímetros en la porción membranosa y 12 centímetros en la porción esponjosa. Entonces, esa es la distribución de los 16 centímetros que mide la uretra en el hombre, ¿no? Entonces aquí vemos, de nuevo, vemos la figura, la vejiga urinaria, la uretra prostática se introduce al interior de la próstata y se va a unir al conducto eyaculador en la porción de la próstata. Es decir, el conducto eyaculador se une a la uretra a nivel de la región prostática. Esa región se llama verum montanum, la región donde se unen estos dos conductos en el interior de la próstata. Aquí está la vesícula seminal. La vesícula seminal, de donde se origina el conducto eyaculador y donde termina el conducto deferente. Y aquí continúa con la uretra membranosa y la uretra peniana que desemboca en el meato urinario, ¿no? Meato urinario que se encuentra en la punta del glande del pene del varón. La uretra tiene 3 segmentos dilatados. Un segmento es el glande. Esa dilatación de la uretra a nivel del glande se llama fosa navicular de la uretra. En el bulbo del pene hay una dilatación también de la uretra, se llama fondo de saco vulvar. Y en la porción prostática, la uretra también se dilata formando el seno prostático. La uretra tiene 4 segmentos estrechos también, no solo dilatados, también estrechos. Un segmento estrecho es el orificio externo de la uretra. La porción esponjosa de la uretra, porción membranosa también, y el cuello de la vejiga urinaria. Es la porción estrecha de la uretra. La irrigación de la uretra en el hombre, las arterias vesical inferior y rectal media, rectal inferior, arteria del bulbo del pene, vesical anterior, la arteria bulbo uretral y la arteria dorsal del pene, que son ramas de la pudenda interna, y la inervación, plexo hipogástrico inferior, plexo perineal y nervio dorsal del pene. Esa es la irrigación de la uretra en el hombre. Ya la uretra femenina, que nace en el cuello de la vejiga urinaria y termina en la vulva, mide solo 3 centímetros y tiene 2 porciones. Una porción superior o intrapélvica, situada superiormente al diafragma pélvico, y una porción inferior o intraperineal. Esas son las 2 porciones que tiene la uretra femenina. En el trayecto de la uretra, en la parte lateral, prácticamente ya en su terminación de la uretra, se encuentran las glándulas uretrales de Skinny, que son 2 glándulas
que se sitúan a cada lado del conducto. A cada lado del conducto desembocan lateralmente al orificio externo de la uretra. Y la irrigación e inervación de la uretra femenina, las arterias vesical inferior y vaginal, ramas de la ilíaca interna, arteria vesical anterior, rama de la arteria pudenda interna, arteria del bulbo, del vestíbulo y uretral, ramas de la arteria pudenda interna, y los nervios de la uretra femenina que proceden del plexo hipogástrico inferior y del nervio pudendo. Muy bien, eso en relación entonces a los órganos del urinario, ¿no? El aparato urinario. Ahora vamos a entrarnos a la pelvis. Vamos a ver cómo está constituida la pelvis, cuáles son los huesos que forman la pelvis y cómo se distribuye o cuáles son las porciones que tiene la pelvis, ¿eh? ¿Cuáles son los huesos que forman la pelvis? Ahí tenemos el hueso sacro por detrás y el coxis y los dos huesos ilíacos. Los dos huesos ilíacos. Esos huesos articulados van a formar la pelvis. Cuando hablemos de osteología del miembro inferior, vamos a hablar del hueso ilíaco, ¿no? Y del sacro. Aquí vean ustedes, ya lo hemos articulado, los huesos, el sacro, aquí los dos huesos ilíacos y aquí el coxis. Y todo esto en su conjunto forma la pelvis. Y vamos a ver que se divide en pelvis mayor, pelvis menor, y hay estrechos, estrecho superior, estrecho inferior. Pero ya vean cómo la pelvis presenta un orificio de la pelvis, y por encima de ese orificio se encuentra lo que se llama la pelvis mayor o pelvis falsa. Y por debajo de ese orificio, vamos a ver enseguida el nombre de esos orificios, se encuentra la pelvis menor o pelvis verdadera. Entonces nos ubicamos aquí, este es el sacro, la primera vértebra sacra, porque el sacro está unido por vértebra sacra, ¿no? Pero no están separadas las vértebras, están unidas, no se pueden separar. La primera vértebra sacra, aquí la ala del sacro, estas son las alas del sacro. ¿Y con quién se va a articular la primera vértebra sacra? Con la lumbar 5, ¿no? Con la vértebra lumbar 5. La lumbar 5 con la sacra 1 van a formar una saliencia en la parte anterior llamada promontorio. Porque ya les adelanto el promontorio porque vamos a describir o vamos a citar al promontorio dentro de un momento, ¿no? Cuando dividamos la pelvis. Entonces, sacra 1 con la lumbar 5 forman una saliencia en la parte anterior llamada promontorio. Este es el sacro, la cara anterior del sacro que es cóncava, los agujeros sacros anteriores, las crestas sacras anteriores, los bordes laterales del sacro, ¿no? Ya por debajo, en la parte inferior, el sacro articulándose con el coxis. Y este es el hueso ilíaco, ¿no? Esta es la cara interna del hueso ilíaco. La cara interna. Aquí en la cara interna vamos a observar una línea, se llama línea innominada. Línea arqueada.
que por abajo esa línea arqueada o iluminada, innominada o línea arcuata va a formar una saliencia llamada cresta pectínea o pecten del pubis. Aquí se encuentra la sínfisis del pubis, porque este hueso ilíaco tiene 3 porciones: el ilion, el pubis, aquí pubis de un lado, pubis del otro lado, formando la sínfisis púbica, y esto es el isquion, y aquí el agujero obturador. Ilion, pubis e isquion, esas son las 3 porciones que tiene el hueso ilíaco. Muy bien, entonces con esa orientación vamos a ir describiendo a la pelvis. La cavidad pélvica tiene un continente arriba, está por debajo del peritoneo abdominal, formando los fondos de saco con los órganos que se encuentran recubiertos. En la división anatómica por la línea imaginaria que pasa por el borde superior de las crestas ilíacas. Entonces, otra vez observamos la imagen. Estas son las crestas ilíacas, son los bordes superiores de los huesos ilíacos. Entonces hay una línea imaginaria que pasa por el borde superior de las crestas ilíacas, dividiendo prácticamente cavidad abdominal por arriba y cavidad pélvica por abajo. Pero los órganos del abdomen, como ser las asas intestinales, por ejemplo, llegan a la pelvis. Llegan a la pelvis mayor. Por abajo, entonces la división inferior es el diafragma pélvico y el periné. En la división anatómica por una línea que pasa por el borde inferior del pubis. Entonces aquí está el pubis. La división es borde inferior del pubis en la división anatómica. Pero más posteriormente es el diafragma pélvico y el periné. Anteriormente, la cavidad pélvica está dado por la sínfisis púbica, la cara interna de los huesos ilíacos. Esas son las caras internas de los huesos ilíacos y la sínfisis púbica. Lateralmente, las caras internas de los huesos ilíacos, y en la parte posterior, ¿quién forma la cavidad pélvica? La cara anterior del sacro y del coxis. ¿Ya? Entonces, eso es la pelvis. Ven el límite superior, límite inferior, límite anterior, límite posterior y los límites laterales. El límite de la pelvis superiormente es el peritoneo. Vean, aquí vemos la cavidad abdominal de un color más rosadito. La cavidad abdominal que invade prácticamente la pelvis. Aquí van a estar las asas intestinales, es decir, la pelvis mayor. La pelvis mayor. Por eso la pelvis mayor se llama pelvis falsa. Pelvis falsa. Porque aloja a órganos abdominales. La pelvis verdadera, que está más inferior, de color azulito, por debajo del estrecho superior de la pelvis. Aquí está el estrecho superior. Es el que divide este estrecho superior, pelvis mayor y pelvis menor. El estrecho superior. Por debajo del estrecho superior se encuentra la pelvis menor o pelvis verdadera, que aloja a los órganos pélvicos. Entonces la pelvis, alojando a los órganos pélvicos, es la pelvis verdadera. Y la pelvis que no aloja a órganos pélvicos, sino a órganos abdominales, se llama pelvis falsa, ¿no? O pelvis mayor. Superiormente el peritoneo, entonces el límite inferior es el diafragma pélvico. Aquí vemos el diafragma.
formado por músculos prácticamente, músculos del que forman el periné. Después lo vamos a ver eso. Y lateralmente, pared osteomuscular, la cara interna de los huesos ilíacos y músculos piramidal, psoas y el obturador interno, ¿no? Entonces aquí vemos los órganos de la cavidad pélvica. Por ejemplo, aquí vemos el recto en la parte posterior. Este es el esfínter anal. Aquí está el recto. En el hombre va a estar en relación con la vejiga urinaria, formando el fondo de saco vésico rectal o fondo de saco de Douglas. Y en la mujer va a estar en relación con el útero. Esto es el útero, formando del fondo de saco útero rectal. Ven el peritoneo, prácticamente este color rojo es el peritoneo, está descendiendo a la parte inferior. Hasta aquí llega el peritoneo, cubriendo prácticamente la parte anterior del recto y la parte posterior del útero en la mujer, llegando hasta aquí el peritoneo formando un fondo de saco. En la mujer, fondo de saco útero rectal. En el hombre, como no hay útero, esto es el útero que se continúa con la vagina, no hay útero, no hay vagina. En el hombre es directamente este fondo de saco que va a estar entre la vejiga y el recto, ¿no? Vésico rectal. Aquí está la vejiga urinaria, aquí está el pubis. El pubis. El espacio pubovesical o espacio de Rexius. Aquí hay otro espacio en la mujer, el espacio vésico uterino, entre el útero y la vejiga urinaria, vésico uterino y vésico vaginal entre la vejiga y la vagina. Y aquí el otro espacio, ¿no? Que hay el fondo de saco de Douglas, que ya conocemos en el hombre y en la mujer. Muchas veces este fondo de saco de Douglas se llena de líquido en un derrame a nivel de la cavidad abdominal, donde va a dirigirse el líquido a la parte inferior, ¿no? A la zona más declive. Entonces se llena de líquido. Normalmente no existe líquido, sino un líquido suficiente para el deslizamiento, pero muchas veces puede llegar a acumular más líquidos, ¿no? La acumulación de líquido en el abdomen se llama ascitis. Entonces, una ascitis, hay líquido en la cavidad, se puede palpar inclusive haciendo un tacto rectal, la introducción del dedo del médico, llegando prácticamente hasta aquí, hasta el fondo de saco de Douglas. En la mujer, fondo de saco útero rectal, y palpando prácticamente con el dedo, la cara anterior del dedo, el líquido, ¿no? Siempre uno tiene esa sensación. Si nosotros palpamos un globo, sentimos que hay líquido en el globo, ¿no? Es lo mismo aquí en el fondo de saco de Douglas, ¿no? Eso cuando hay derrame de la cavidad abdominal. Por eso la importancia de este fondo de saco de Douglas. Entonces tenemos la pelvis mayor y pelvis menor. La pelvis mayor o pelvis falsa, formadas por las fosas ilíacas, por las alas del sacro, situada por arriba de la abertura superior. La pelvis menor o verdadera, situada por debajo de la abertura superior. Esta pelvis anteriormente está constituida por la sínfisis púbica y por la cara interna del marco óseo del agujero obturador
a los lados por la superficie lisa en relación con el acetábulo y posteriormente con la cara anterior del sacro y del coxis. Ya hemos visto, ¿no?, los límites o las estructuras que hay formando la pelvis, ¿no? Y aquí vemos el estrecho superior. Este es el estrecho superior. Este estrecho superior es el que va a dividir la pelvis en pelvis mayor y pelvis menor. El estrecho superior está constituido, vamos a ir de delante hacia atrás, por el promontorio, por las alas del sacro, las líneas innominadas de los huesos ilíacos o cosales, las crestas pectíneas o pecten del pubis y el borde superior del pubis. Eso es el estrecho superior. Por encima se encuentra la pelvis mayor y por debajo del estrecho superior la pelvis menor. Ahora, el estrecho inferior, hay en la parte inferior el estrecho inferior. Ya vemos desde abajo, vean a la pelvis, cómo está constituido el estrecho inferior por el vértice del coxis, yendo de atrás hacia adelante, vértice del coxis. Estos son los ligamentos sacrociáticos mayores, que van del sacro a la tuberosidad isquiática, por el isquion o tuberosidades isquiáticas y el borde inferior del pubis y el pubis. Ese es el estrecho inferior. La pelvis menor va a estar entre el estrecho superior y el estrecho inferior. Y la pelvis mayor va a estar por encima del estrecho superior. Y el límite superior de la pelvis mayor, ¿hasta dónde va a llegar la pelvis mayor? De anterior hacia posterior vamos a ir enumerando o nombrando. Extremo superior de la sínfisis púbica. Aquí está la sínfisis púbica, su parte superior de la sínfisis púbica. El borde anterior del hueso ilíaco. Aquí está el borde anterior del hueso ilíaco. Sínfisis púbica, borde anterior del hueso ilíaco. Cresta ilíaca. Borde posterior del ala del sacro y el promontorio. Entonces ese es el límite superior de la pelvis mayor. ¿Cuál es el límite inferior de la pelvis mayor? Es el estrecho superior. El estrecho superior es el límite inferior. El límite superior es este de aquí que acabamos de nombrar. Entonces el estrecho superior divide a la pelvis en una mayor que contiene las asas intestinales, el colon sigmoide, colon ascendente, descendente y los ovarios. Y una menor que contiene el recto, el útero, la vagina, la vejiga, los uréteres, la próstata, vesícula seminal, es decir, los órganos sexuales internos, ¿no? Y aquí vemos la pelvis mayor. Este es el estrecho superior. Por encima del estrecho superior, la pelvis mayor. Por debajo del estrecho superior, la pelvis menor. Y este es el estrecho inferior, ¿no? El estrecho inferior. Aquí en esta imagen de perfil tenemos de la pelvis mayor y la pelvis menor. Quien divide es el estrecho superior. En la parte inferior va a estar el estrecho inferior de la pelvis. Y así formada la pelvis, podemos diferenciar inclusive pelvis femenina y pelvis masculina. Vean ya en el orificio, el estrecho prácticamente de la pelvis, es diferente, ¿no? En el hombre y en la mujer. En la mujer es un poco más redondeado, ¿no?
En cambio, en el hombre es decir, en la mujer es un poco más, este de aquí, la mujer es más aplanada o más redondeada, más alargada en el hombre, ¿no? Más alargada. Ya la pelvis femenina, sus paredes son menos gruesas, menos rugosas. La abertura superior de la pelvis femenina es más amplia. La pelvis menor es más ancha de la pelvis femenina. La sínfisis púbica es menos alta en la pelvis femenina. La concavidad sacrococcígea es más acentuada en la pelvis femenina, ¿no? Y estas ramas, las ramas isquiopúbicas, que van del isquion al pubis, son más delgadas, ¿no? La pelvis masculina es más robusta, ¿no? Tienen músculos más fuertes, entonces más rugosidades en esa región, ¿no? En los huesos, ¿no? Por las inserciones musculares. Muy bien, lo vamos a dejar aquí. Ya la próxima clase vamos a hablar de órganos pélvicos y del periné y de los vasos sanguíneos que hay en la pelvis.